dolor como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe oír y tu costado ver sangrar, si yo Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche, esta hermosa noche, este hermoso día que el Señor nos permitió la vida. Gracias a Dios, mis hermanos, que usted y yo tenemos esa bendición de poder, hermanos míos, reunirnos como familia y ahí en casita poder escuchar la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, qué bendición que Dios nos esté dando el pan espiritual. Qué bendición, hermano, que tengamos una Biblia en casa, que tengamos la palabra de Dios en casa, para que usted la lea, para que Dios le hable en este tiempo tan difícil. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, te bendecimos en esta hora, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Tú eres la causa eterna de todas las cosas, Señor. Gracias por tu Hijo, el efecto redentor, Señor Dios. Gracias te damos en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que debemos de dar gracias en todo, de todo y por todo, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos, Señor Dios. Perdónanos, Señor, cuando se nos olvida. Perdónanos, Señor Dios. Perdona nuestro egoísmo. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo para poder, Señor, acercarnos a ti, Padre Santo, y poder buscar tu rostro, Señor. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, Señor. Tú estás con nosotros, como tú lo dijiste, todos los días, hasta el fin del mundo. Te agradecemos por tu santa y divina palabra. Te agradecemos, Señor, por tu santo y divino Espíritu, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que nos guía al arrepentimiento, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios eterno, ¿cómo estaríamos en este tiempo si tu Espíritu Santo aún está aquí y toda la maldad que hay, Señor, y tu Espíritu Santo está aquí? Gracias a mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Cuántas gracias, Espíritu Santo, cuántas gracias. Te bendecimos, te agradecemos por tu santo nombre, Señor, que levantamos en esta hora, Dios, porque queremos que tu palabra toque nuestra vida, Señor. Aviva el deseo por tu palabra, aviva el deseo, Señor, porque venga esa luz y alumbre nuestras tinieblas de ignorancia, nuestras tinieblas de maldad, las tinieblas que hay en nosotros, Señor, que puedan ser disipadas a través de la luz de tu palabra, Señor.
Gracias porque tú eres la luz del mundo, Señor. Gracias porque tú dices que el que te sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Queremos seguirte, Señor, porque tú eres la luz. No queremos andar en tinieblas, no queremos andar en oscuridad. No queremos, Señor, queremos estar en la luz contigo, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, el alimento espiritual, tu palabra, Dios. Bendícela, por favor. Bendícela en nuestro corazón. Bendícela, Padre, si vamos a escucharla, Dios amado. Limpia nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, en esta hora. Y que tú pongas, Señor, un carbón encendido en la boca de tus siervos, Señor. Pongas un carbón encendido, Padre, que tu palabra fluya, Señor. Toque nuestra vida, Padre amado. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Bendice cada familia. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, de esta congregación de Monte Sinaí, Señor. La congregación, Señor, en Tuxpan y la congregación, Señor, en Zacate, Colorado. Bendice a cada familia, Padre. Bendice a cada niño, cada joven, cada adulto, Señor, cada mujer, cada varón. Gracias por sus vidas, amado Señor. Bendíceles, Dios. Bendícelos y guárdalos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, suple cada necesidad que ellos tienen, Señor. Pero tú estás supliendo la mayor necesidad, que es la palabra de Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesús les bendiga abundantemente con las riquezas de su gracia. Le voy a pedir el favor que me acompañe a dos citas bíblicas que vamos a tomar como textos base para iniciar o continuar más bien lo que estuvimos estudiando el domingo por la noche. Sí, sobre este mensaje que quedó titulado como que alcancemos el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y para poder alcanzar ese premio definitivamente necesitamos crecer en la estatura del varón perfecto, porque ese premio es llegar a ser parte de la esposa del Cordero, parte de la esposa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no podemos alcanzar ese premio, lo vuelvo a mencionar, si no crecemos espiritualmente hablando. Pudiera sonar como tal vez ya después de tantos años que tenemos de estudiar el mensaje de la esposa y practicarlo, lo más seguro, no al 100%, pero escojo creer que la mayor parte de lo que sabemos nos estamos esforzando por practicarlo. Pero pudiéramos pensar que ya está fuera de tiempo, y no, la palabra de Dios nunca está fuera de tiempo. Incluso si se creyera así, la misma Biblia a través del apóstol Pablo dice que la palabra de Dios se tiene que predicar a tiempo y aún fuera de tiempo. Y entiendo fuera de tiempo en ocasiones se refiere a que la recibamos antes de una manera preventiva, ¿no? Porque Dios sabe que la vamos a necesitar a la vuelta de la esquina. O la podemos recibir exactamente en el momento que la necesitamos, o la podemos recibir de parte de Él ya después de que pasamos por ciertas clases de experiencias, pero siempre será tan viva y tan eficaz. Pero este tema del crecimiento nunca será demasiado, iglesia, estudiarlo nunca, 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 nunca. Porque la Biblia hace mucho énfasis en que nosotros debemos de crecer. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la palabra de Dios en sí misma, ¿no? Que nos ayuda a que podamos crecer en la estatura del varón perfecto. Por eso le pido que me acompañe a Santiago capítulo 1, al versículo 18 de la carta del apóstol Santiago. Versículo 18 dice: Él, está hablando del Señor, de nuestro Dios y Padre, Él de su voluntad nos ha engendrado, ¿por medio de qué, hermano? Por la palabra de verdad. Así lo menciona un poquito de otra manera, 1 de Pedro capítulo 1, en sus versículos finales. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda
inmundicia y superfluidad de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Muy bien, teniendo esto al menos en nuestras mentes, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Son versículos que dieron a origen lo que hoy es la iglesia del Evangelio de Cristo en las partes del mundo donde se encuentra. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda, absolutamente toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El hombre de Dios, no el inconverso, el ya convertido. Toda la palabra de Dios es de origen divino. Esta revelación que tenemos impresa en todos y cada uno de los 66 libros es de revelación divina, según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Y aparte de divina, es una palabra real, es una palabra que es infalible, es una palabra en la cual usted y yo como cristianos podemos confiar para buscar la ayuda de la palabra de Dios, porque queremos crecer espiritualmente hablando. No queremos pasarnos toda la vida, esta vida que Dios nos presta, hermanos míos, en esta tierra. No queremos que pasen los días, que pasen los meses, que pasen los años y que sigamos siendo igual, niños en Cristo, sí, salvos, pero sin ningún crecimiento espiritual. Así que la palabra de Dios es útil, hermano, para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos, para instituir en justicia, para que nosotros, los ya cristianos, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, sin faltar nada, enteramente instruido para toda buena obra, para esas obras hermosas que el Señor ya preparó de antemano, como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él ya preparó, hermano. No nos toca a nosotros planear nuestra vida, Él ya la tiene planeada, solamente debemos andar en ellas, en esas obras, y la palabra de Dios nos da la ayuda para que lo podamos hacer, que podamos crecer espiritualmente hablando y que podamos alcanzar el premio soberano de Dios, el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Su palabra nos enseña, y cuando nos enseña qué es lo que está haciendo, nos está iluminando para que podamos nosotros recibir los santos, puros, divinos principios de la verdad de Dios contenida en cada uno de los 66 libros. Ese es el propósito de Dios para enseñarnos, y creo que pues al adquirir conocimiento, a lo mejor no hay tanto problema en nuestra vida para aceptar eso. Cuando de repente como que nos amarramos, nos atoramos, es cuando esta palabra ya no viene de esa manera para enseñarnos, sino que viene a redarguirnos. Y al redarguirnos, la palabra de Dios revela donde tú y yo, amada iglesia, estamos fallando. ¿Fallando en qué? En el cumplimiento de cada uno de los principios espirituales y morales contenidos en la verdad del Señor nuestro Dios. Bendito su nombre. En ocasiones estamos escuchando todos el mismo sermón, pero en algunos casos, hermano, algunos de nosotros la estamos recibiendo y nos está redarguyendo lo que estamos escuchando. En otros casos sentimos que esta palabra lo que está tratando de hacer en nuestra vida es corregir en nuestra vida aquello que no es derecho, aquello que no es correcto. La corrección de la palabra de Dios viene para fortalecernos con la fe de Cristo, para que podamos hacer a un lado toda desobediencia, toda rebelión, toda
todas aquellas cosas que hay en nuestra carne y que se levantan por encima de la ciencia de Dios. Para eso viene la corrección, para corregirnos, para hacer un lado la desobediencia. ¿A qué? A sus principios de verdad, y para que entonces podamos ponerla por obra, llevarla a la práctica y obedecer cada principio espiritual, porque la Biblia es un libro de principios. Y al instituirnos, esta palabra viene a ayudarnos para que podamos cumplir con la justicia de su verdad, para que así nuestro hombre espiritual, este ser nuevo, este nuevo corazón, pueda crecer hacia arriba, pueda seguir siempre hacia adelante, hacia la perfección moral en el Señor nuestro Dios, hasta que obtengamos la completa y la perfecta estatura de Jesucristo, porque sí se puede, hermano. Sí se puede, algunos ya lo lograron. Mateo 7:21 dice claramente, y esto salió de la boca de Dios mismo, Dios encarnado. Él fue el que dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solamente aquel que haga la voluntad de mi Padre. Así que no todo aquel, hermano, que dice que es de la esposa, al final de cuentas será de la esposa. No todos podrán lograrlo. ¿Por qué? Porque para lograrlo se necesita crecer en la imagen, en la semejanza de Jesucristo. Se necesita cada día ser cada vez más semejante a Cristo en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de hacer. Ser como Cristo en todo esto. Ser un fiel reflejo de la imagen y la semejanza de Jesús, bendito su nombre, aleluya. Hay un galardón para el cristiano que cada día se separa y muere a su propia voluntad y que busca unirse y someterse voluntariamente a la voluntad del Padre Celestial. Hay un premio, hay un galardón. ¿Cuál es? El llegar a ser la esposa espiritual de Cristo e ir a vivir con Él por toda la eternidad a la santa ciudad de Jerusalén celestial. Como dijo hace muchos años, cuando todavía las convenciones eran llevadas allá por el puerto de Tampico, el hermano Brooks dijo un mensaje, y para esto parte del mensaje se centró mucho en la historia. Es una historia, no es parábola, en la historia del hombre rico y del mendigo llamado Lázaro. Él se detuvo mucho tiempo ahí, pero una de las palabras que él mencionó más de una ocasión fueron estas, de que en aquel día cuando lleguemos y hayamos alcanzado por su gracia, amor y misericordia ese premio, ese galardón soberano de Dios en Cristo Jesús, cuando estemos ahí ante Él, dijo él, tal vez volteemos hacia atrás y veamos todo el camino que tuvimos que recorrer, el poco precio que tuvimos que pagar, porque Él así lo llamó. Y en realidad yo creo que se basó en lo que Pablo escribió en Romanos 8:18, que lo que hoy padecemos no es digno de comparar con la gloria venidera que se va a manifestar en todos y cada uno de aquellos que hagamos hecho todo nuestro mejor esfuerzo para alcanzar aquello para lo cual Cristo primeramente nos alcanzó al pie de la cruz. Así que no todos los cristianos van a ser de la esposa, ni tampoco todos los cristianos van a ir a habitar en la santa ciudad de Jerusalén celestial por toda la eternidad. No, solo los cristianos que cada día buscan crecer ¿en qué? En la humildad de Jesús, en la santidad de Jesús, en la justicia, en la rectitud y en el amor que Cristo demuestra de muchas maneras para con nosotros. Solamente ellos podrán tener ese gran privilegio, bendito su nombre. Dios tiene una meta, hermano, y la meta final de Dios no es la salvación tuya y mía. No, la meta de Dios es llevarnos por un camino de perfección moral y de madurez espiritual. La meta de Dios es que crezcamos como cristianos en la madurez espiritual y que abandonemos todas actitudes, todas reacciones y disposiciones infantiles que muchas veces, hermano, hay en nosotros a pesar de los años, porque esto es una característica de un niño en Cristo, como citó el apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 3, ahí hay algunos rasgos, algunas actitudes características de aquellos que han renunciado al crecimiento. Miren, hermanos, gracias a Dios por su palabra, por su alimento espiritual para que crezcamos. Solamente debemos de entender que no es suficiente con que la oigamos toda la vida. Necesitamos hacerla. Ahí es donde batallamos. Muchas veces pensamos que por lo que oímos ya tenemos la estatura. No, hermano. No, necesitamos, después de oír, necesitamos ser hacedores de la palabra. La palabra de Dios fue escrita por Él, y la palabra de Dios no fue escrita por Él para obedecerla a Él. La palabra de Dios fue escrita por Él para que la obedezcamos nosotros. En 1 Corintios 3, Pablo dice de esta iglesia de los Corintios: de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Luego enlista aquí algunos rasgos de carácter, reacciones, actitudes, disposiciones que hay en cualquier cristiano que ha renunciado a crecer en la estatura espiritual del Señor Jesús. Dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ya no leo lo demás, si usted quiere oírlo después. Cristo quiere ayudarnos a que seamos perfeccionarnos. La palabra de Dios nos va a ayudar a librarnos de cualquier duda, de cualquier inseguridad que habite en nuestra vieja naturaleza pecaminosa y que nos lleve como niños, ¿no? De aquí para allá, que ahorita sí y mañana no. Ahorita sí me apunto para servirte, Señor, en tal o cual ministerio. Después me hacen algo, me dicen algo, veo algo y como un niño reacciono y Dios, ¿sabes qué? Siempre no. Si se trata de esto, Señor, no quiero. No me pongas a trabajar con esta persona, no me involucres en este grupo, no me pongas en este ministerio. Actitudes infantiles que denotan que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Estoy recordando que el Señor Jesús dijo que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial? Para aquellos que ya somos salvos, que crezcamos. Esto es la voluntad de Dios, que alcancemos la estatura espiritual de su Hijo Jesús. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, Él nos ha dado su palabra. Así que si crecemos en Cristo y vamos siendo perfeccionados vez tras vez en Cristo, vamos a ser librados como cristianos de aquella inseguridad o de aquellas dudas que de repente se presentan cuando nuestro hombre carnal está más grande que nuestro hombre espiritual y dudamos y somos llevados como niños de aquí para allá. Como cita el apóstol Pablo en Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 4, amados hermanos, donde él dice en el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este es el deseo de Dios, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. Esto es la voluntad de Dios: crezcamos en todas cosas, en fidelidad, en amor, en perdón, en conocimiento, hermanos, en todo aquello que tiene que ver con Cristo Jesús. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. O como dice Santiago, hace un rato estuvimos en Santiago, vayamos otra vez ahí. O como dice Santiago, pero capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda, y a eso me refería hace un rato, cuando somos niños, cuando no crecemos espiritualmente hablando, vienen las dudas, a veces sí queremos y después viene algo, ya no queremos, así no la pasamos, ¿no?
apuntándonos para servir a Dios una cosa u otra, y al rato saliéndonos cuando no nos gusta cómo se hacen las cosas, o no nos gusta lo que vimos, o lo que nos dijeron, nos hicieron como niños. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Ojo con esto, versículo 8. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santo es el Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Otra cosa que nosotros debemos de hacer, si es que queremos crecer en la estatura del varón perfecto, y el conocimiento de esto nos llega a través de la palabra de Dios. Nosotros, amada iglesia, no podemos aspirar a crecer a la imagen y la semejanza de Jesús, y no podremos nosotros tampoco crecer en esa estatura espiritual, y tampoco podremos ver culminado el trabajo de Dios en nuestra vida, que es el regenerarnos, el convertirnos, en conformarnos y transformarnos. No se podrá lograr todo esto si nosotros no estamos dispuestos a voluntariamente, hermano, a entrar en el proceso de separación que Dios tiene para nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice claramente que debemos de estar confiados en esto, en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero como decía el domingo, citando la palabra de Dios en 1 Corintios 3, Dios no va a hacer el trabajo solo. Somos coadjuntores, somos colaboradores juntamente con Él. Así que debemos de estar dispuestos a que cuando nosotros hemos decidido ser transformados, ser nuevamente, que la imagen, la semejanza de Jesús vuelva a ser una realidad en nuestra vida, como lo éramos antes de la caída, debemos de meternos voluntariamente en el proceso que Dios tiene para nosotros, llamado la separación. Si usted quiere responderle a alguien de qué se trata el camino crucificado, qué significa el camino crucificado, no es otra cosa más que separación. Este es el camino crucificado. Y acuérdense que fuimos llamados a la santidad. Santidad es separación, es ser separado, ser apartado. ¿De qué manera? Siendo librados de otros usos, hermanos, para que solamente Dios utilice nuestra vida. Y mire, uno de estos ejemplos en los que a veces uno cae, a pesar de tener el conocimiento de la palabra de Dios, y uno rehúsa entrar al proceso de la separación. Un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento. El ejemplo en esto es el pueblo de Israel, en Números capítulo 11. Santo es el nombre de Jesús. Vayamos a Números 11. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Números capítulo 11, versículo, pues desde el 1, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, hizo intercesión, Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Déjenme buscar aquí lo que significa esta palabra Tabera. Sí, aquí lo tengo al margen, significa incendio. Y versículo 4 dice, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. ¿Qué deseo? Dice, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, este es su deseo. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma, ¿qué dijeron ellos? Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Oh, que Dios nos ayude, nos perdone cuando caemos en una situación ahí. Así, vemos a Dios que llevó al pueblo judío, al pueblo de Israel al desierto, después de lo que los liberó de la esclavitud de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Repito, Dios llevó a Israel al desierto, después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo Dios al sacarlos de Egipto? Pues les privó, hermanos, los libró
de todo contacto con Egipto. Egipto, usted sabe que es tipo del mundo. Ahí el pueblo debería de aprender el deseo de Dios, que el pueblo ahí en el desierto aprendiera a tener siempre su mirada en Él, hermanos. Depender total, única y exclusivamente de Él. Creo que esa es la lección del desierto, la lección principal del desierto. El hermano volverse uno voluntariamente totalmente dependiente de nuestro Dios. Dios pretendía eso, que ellos pusieran su mirada en Él como su amo, como su dueño, como su Señor. Pero Israel falló, hermanos. La mayoría de los israelitas fallaron, reprobaron la lección de Dios para ellos. ¿A poco no es cierto, hermano, que la mayor parte de ellos no escogieron experimentar la separación de Egipto? Hicieron todo lo contrario, estando en el desierto donde ya Dios ya no los trató como hijos, ya su experiencia con Dios ya no era la de hijos, sino la de congregación, la de iglesia, la de un grupo salvado, redimido y llamado para llegar a la tierra de Beula. En ese lugar era donde Dios deseaba, Él los había ayudado. Los llevó al desierto donde ya no tenían ningún contacto, hermano, con nada que tuviera que ver con Egipto. ¿No es una ayuda de parte de Dios cuando nos invita a separarnos exclusivamente para Él? Y que crezcamos y que avancemos hacia adelante en la estatura espiritual de Jesús para ir perdiendo cada vez más contacto con Egipto, con el mundo. ¿No es una ayuda de parte de Dios? Dios los ayudó, hermanos, al igual que a nosotros. En ese lugar donde el Señor quería que ellos voluntariamente experimentaran separación, en lugar de contribuir o de unir sus voluntades a la voluntad de Dios, lo que ellos hicieron es desear todavía Egipto. Y así se dieron las cosas que la gran mayoría de esta gente adulta, los varones del pueblo judío, murieron en el desierto. Ya que estoy en números, es bueno que vayamos a la cita. Hay gente que anota y que luego comparte, y es bueno que no que digan en la iglesia me dijeron esto. No, lo correcto es la Biblia dice esto. En Números capítulo 14 vemos, como siempre, ¿verdad?, o la mayor parte del tiempo, a Moisés rogando, intercediendo por el pueblo de Dios. En Números 14, 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¡Usha! Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, bendito sea el nombre de Jesús, y que además de su gloria vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y de todas maneras me han tentado ya 10 veces, a pesar de lo que vieron, a pesar de mi gloria que vieron y mis señales que vieron, persisten en esa mala actitud, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, déjeme saltarme el 24, porque a él se le vuelve a mencionar más adelante, debe de ser el versículo, el 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, ¿qué poder hay en nuestras palabras? ¿Poder para vida o poder para muerte? Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Qué terrible pecado es la murmuración. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré,
y ellos conocerán la tierra que vosotros, oh Santo Jesús, despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y usted sabe el resto de la historia, se cumplió. Y acuérdese que tanto Romanos capítulo 15 en uno de los versículos y 1 Corintios 10 en uno de sus versículos también dice que todo esto que Dios escribió con respecto a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, es útil para enseñarnos, hermano, el día de hoy. Es para nuestra admonición. ¿Por qué? Porque así como ellos, hoy en este día también, la gran mayoría, mire, de ellos no entraron a la tierra prometida, no lo lograron por sus murmuraciones, no aceptaron una vida de separación, darse exclusivamente, una entrega exclusiva al Señor su Dios, no lo hicieron y no llegaron a la tierra prometida. Hoy en día tal parece que la historia se repite, a pesar que podemos aprender de los aciertos y de los errores de los personajes bíblicos. Hermanos míos, seguimos cometiendo en ocasión de los mismos errores. Muchos del pueblo de Dios el día de hoy, muchos cristianos, no están dispuestos, hermano. No están de acuerdo a una vida de separación. No desean entrar en el proceso de la separación que va a terminar el día que nos sepulten bajo tierra o que el Señor nos arrebate. No se decidan entrar en esto llamado la separación. Y en ocasiones algunos que entran a ese proceso, de repente no están de acuerdo y se regresan a Egipto. Es verdad, hermano, que hoy encontramos en ocasiones diversidad de opiniones y no nada más pensamientos, sino que son opiniones expresadas entre los mismos hijos de Dios, que en ocasiones, como escribió nuestra líder, todo lo que están buscando es justificar sus deseos, sus afectos, su contacto y su comunión que tienen con el mundo. Solamente quiero recordarme a mí mismo primeramente que cuando uno ama al mundo, uno se convierte en un adúltero espiritual, uno cae en enemistad con Dios, se vuelve uno enemigo de Dios. Así que muchas veces el cristiano se justifica argumentando que a Dios no le importa nada más que el interior, que a Dios solamente le importa el corazón y no le importa nada lo de afuera. Y si usted me está oyendo ahorita, yo creo que usted sabe a qué me refiero. No voy a ser detallado o poniendo ejemplos. Usted sabe a qué me refiero. Lo oímos mucho por allá en el mundo religioso, que a Dios solamente le importa el corazón y no le importa lo de afuera. Solamente recordemos, es bueno recordar que aquel que le importa el corazón, porque es creación de Él y lo creó para que lo utilicemos para amarlo a Él con toda la fuerza de nuestro corazón. Él que hizo el corazón también hizo el cuerpo, este cuerpo físico. Por tanto, Dios demanda santidad, y santidad, hermanos, significa separación. Demanda santidad tanto por dentro como por fuera. En 1 Tesalonicenses 5:23, el Espíritu Santo escribió, en esta versión lo voy a leer: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué más? Sea guardado entero, irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra pastora compartió el domingo, debió haber sido, si no en la mañana, escuela dominical al mediodía, sobre la hora en la cual estamos. Hermanos, muchas de las señales que el Señor Jesucristo dio a aquellos que le cuestionaron con respecto a su regreso y al final de toda esta era, muchas de las señales que el Señor Jesucristo dio hace 15, 20 años para nosotros eran profecías pues futuras. Muchas de ellas, hermano, ya se cumplieron. Hay una buena lista dentro de la lista que el Señor Jesús dio, que ya se cumplieron. Pero hay algunas cosas que se están cumpliendo en este momento. Estas señales que el Señor dio como evidencia del corto tiempo que nos queda, ya se están cumpliendo. Esas señales nos hacen entender que ya no estamos en la 11ª hora, sino que estamos en la 12ª hora.
quedan los últimos minutos en el reloj del Señor nuestro Dios para que aquello que hay en nuestra vida que no es como Jesús, ya se lo entreguemos y que le pidamos a Dios aquello que sabemos que no tenemos de Jesús, lo busquemos, perseveremos en adquirir la imagen y la semejanza de Jesús, porque cada vez más se nos acorta el tiempo. Por eso dije hace un rato, Dios escribió su palabra, no para obedecerla a Él, sino para que la obedezcamos nosotros, que la pongamos por obra, que no seamos como el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿realmente tú que me estás escuchando, yo que estoy aquí, realmente estamos dispuestos a tener una vida de separación para así poder crecer en la estatura espiritual de Jesús? Sin separación, iglesia, no hay manera que haya crecimiento. Reconozcámoslo, es lo que la palabra de Dios enseña claramente. Estamos dispuestos a aprender nuestra lección personal, porque esto es personal en relación al proceso de llevar una vida diaria y continua de separación, porque cada uno de nosotros tenemos el privilegio de parte de Dios de escoger. Y esto de escoger es algo personal. Nadie puede hacer un escogimiento, una elección, ocupando nuestro lugar o responsabilizándose de esa manera con respecto a nosotros. No, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones, nuestras elecciones, y que Dios nos ayude para que voluntariamente nosotros entremos directamente y diaria y continuamente al proceso de la separación, porque el tiempo se va. Quisiera que me acompañara por un momento. El tiempo sigue transcurriendo, tenemos todavía algo de tiempo, gracias a Dios. Acompáñeme a una parábola, está registrada o contenida en Mateo capítulo 20. Bendito sea su nombre. Y aquí el Señor Jesús, a lo mejor no se ve a simple vista, pero aquí el Señor Jesús está hablando de crecimiento. Aquí el Señor Jesús está hablando de la estatura a la cual nosotros debemos de crecer si queremos llegar a ser la esposa. Repito, Jesús aquí en esta parábola está hablando sobre el tema del crecimiento, sobre el tema de la estatura, en la parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, lo voy a leer, sígalo con su vista. Versículo 1 dice: porque el reino de los cielos, y el reino de los cielos hay que recordarlo, el reino de los cielos se refiere al reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra durante 1000 años, juntamente con todos los vencedores a nivel del atrio, a nivel del lugar santo, a nivel del lugar santísimo. Todo vencedor, de acuerdo al nivel espiritual que escogió tener por toda la eternidad, va a estar en el milenio. Es un vencedor, va a estar reinando, va a estar juntamente con Cristo en su reinado milenial aquí en la tierra. Y el reino de Dios es el reinado de Dios Padre, su Hijo Jesucristo, y la esposa de Jesucristo en la santa ciudad por toda la eternidad. Así que para ser parte del reino de los cielos, uno tiene que ser un vencedor a nivel del atrio, a nivel del lugar santo, a nivel del lugar santísimo. Así que estamos en lo correcto al decir, y esto es enseñados por nuestra líder espiritual, que en esta parábola Jesús está hablando sobre la estatura, sobre el crecimiento espiritual, porque a lo mejor me adelanto, pero es con el afán de que quede claro desde el principio, porque lo que Dios va a premiar, lo que Dios va a galardonar, no es otra cosa más que el crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús, santo es su nombre, aleluya. Mire que no va a recompensar los años que tenemos de cristianos, no va a recompensar en base al ministerio que nosotros hayamos tenido, no va a recompensar, bueno, voy a continuar y ahorita hablo más sobre esto, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña, y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Aunque usted lo ha escuchado, vale la pena volverlo a mencionar. Aquellos que salió a ajustar a la primera hora, les dijo: yo les voy a pagar 1 denario al día.
Pero aquellos que ya encontró después, a la hora de las 3, porque los vio desocupados, ya no les dijo, te voy a dar un denario. Les dijo, te voy a dar lo que sea justo. Y ellos aceptaron. Salió otra vez este padre de familia cerca de las horas 6ª y 9ª, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, ya no más faltando 1 hora para terminar la jornada, y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban ociosos, y díceles, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle, porque nadie nos ha ajustado. Díceles, y también vosotros a la viña, y recibiréis, otra vez les dice a ellos, lo que fuere justo. A los de la 3ª, 6ª, 9ª, 11ª, les dijo lo mismo. No se comprometió a darles un denario, sino que les dijo, te voy a dar lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron solamente un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, solamente han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es bueno volver a mencionar que el compromiso del padre de familia, hermano, fue de darle a aquellos que fueron contratados de la 3ª hora hasta la 11ª, darles exactamente lo justo. Aquellos que con trabajo, la cantidad, de acuerdo a lo que ellos habían trabajado. A ellos, a estos últimos les dio un denario igual a los primeros. ¿Por qué, hermanos míos? Porque ellos, en esa hora, ellos hicieron pues exactamente lo que hicieron los demás en 12 horas. Esta gente que estuvo las 12 horas, su orgullo de revelación, escribió nuestra líder, les hizo pensar que ellos eran dignos de más paga, porque trabajaron más tiempo que los de la 11ª hora. Pero hubo una falla en ellos. ¿Cuál fue la falla? Que ellos fallaron en comprender que aquellos que trabajaron solamente 1 hora, habían trabajado duro, habían trabajado con todo su ser, poniendo su mejor esfuerzo, y habían logrado tanto en 1 hora como lo que ellos habían hecho durante un día completo, durante el día entero. Así que de manera que el padre de familia estaba haciendo sus pagos de una manera justa, tanto con el grupo de la 1ª hora, como con el grupo de la 11ª hora. ¿Cuál es la lección aquí, amados hermanos? Por favor, ponga atención en esto. ¿Cuál es la lección aquí en esta parábola? Porque es una revelación clara de que Dios premia de acuerdo con la estatura espiritual, con el trabajo que la persona esté haciendo en esa viña. Y la viña del Señor, pues somos tú y yo. Isaías lo revela claramente. En otras palabras, que Dios paga de acuerdo al crecimiento espiritual. Dios no le va a dar una gloria de sol a alguien que ha permanecido toda la vida a nivel del atrio, teniendo solamente experiencias a nivel del altar de bronce o a nivel del altar de bronce y del lavacro. No le va a premiar, hermanos míos, de la misma manera que aquellos que se esforzaron para tener experiencias a nivel santísimo, a nivel del lugar santísimo, porque el tabernáculo revela la estatura del varón perfecto bien claramente. Este premio es para aquellos, hermanos, que están esforzándose por separarse del mundo cada día, para ir obteniendo cada vez más de la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que se deleitan en presumir de lo que saben,
se deleitan en presumir de los años que tienen en el camino crucificado, se deleitan en los ministerios, presumen de sus ministerios, pero sus vidas, hermanos, no reflejan realmente, hermano, lo que consideran y dicen que son, porque sus actitudes, sus acciones y reacciones, como 1 Corintios capítulo 3 habla de esta congregación, revelan que todavía son niños en Cristo. Ya lo leímos hace un rato. Y quiero mencionar algo sobre lo que son los dones espirituales, porque muchas veces confundimos, no nada más en otros grupos, hermanos en Cristo, sino que muchas veces hasta nosotros, que nos decimos de la esposa, muchas veces confundimos dones con crecimiento espiritual. Y un don no es otra cosa más que exactamente eso, un don, un regalo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a otra vez a tomar como ejemplo a la iglesia de los Corintios. Bendito eres, Jesús. Esta gente argumentó el tiempo que tenían trabajando en la viña, se justificaron, se consideraron dignos de recibir la misma paga por cuestión de tiempo, y no es el tiempo que tenemos, no es. En un sentido no es el tiempo en que nos la pasamos danzando, el que dancemos 2 o 3 horas consecutivas sin parar no quiere decir que tenemos precisamente estatura espiritual. El que duremos 1, 2 o 3 horas de rodillas orando, no precisamente pudiera ser, pero no precisamente quisiera dar a entender eso de que tenemos mucha estatura espiritual, no precisamente. El que tengamos un ministerio y que haya muchísima gente como fruto de ese ministerio, pudiera ser que esto fuera un fiel reflejo de la estatura espiritual de la persona, pero no siempre es así. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice claramente este versículo 7, me quedan 10 minutos para compartir algo más de lo que traigo en mi corazón para compartir. Pudiéramos pensar, porque Pablo dice aquí que esta iglesia había sido enriquecida con todos los dones que el Señor tiene para su iglesia. Así que leyendo nada más esto, sin haber leído toda la historia de esta iglesia, las 2 cartas que Pablo inspirado escribió, pudiéramos creer que esta iglesia estaba llena de gente, espiritualmente hablando, grande, con mucha estatura. Pero en el capítulo 3 que leímos hace un rato, Pablo no los llama gigantes espirituales, Pablo les llama niños en Cristo, niños espirituales. Así que claramente entendemos a través del testimonio de esta iglesia que los dones del Espíritu Santo son exactamente eso, como Dios los llama, dones. Dios no nos da dones espirituales para todos y cada uno de nosotros porque somos muy espirituales, espiritualmente bien maduros. No, es lo contrario. Dios nos da los dones espirituales porque esos dones nos van a ayudar a crecer, a llegar a la madurez en Cristo Jesús, Señor nuestro. La madurez espiritual es mucho más que un don, es mucho más que estar capacitado para usar un don espiritual, de la manera que Dios quiere que lo usemos. La madurez espiritual es algo más que eso. La madurez espiritual, amada iglesia, se hace evidente. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos el carácter y la naturaleza de Jesús, sobre todo en las circunstancias que son oposición para nosotros, que son de dolor, que son de prueba, que son de sufrimiento. Es ahí donde verdaderamente se hace notar la espiritualidad que hay en nuestra vida, la imagen y semejanza de Jesús, porque la madurez debe de ser evidente, hermano, cuando hablamos, cuando nos comportamos, cuando tomamos decisiones, en la manera en que nosotros nos conducimos.
Bendito sea su santo nombre. Así que no debemos de apoyarnos en los dones que tenemos o en los ministerios, no debemos de apoyarnos en eso. La única manera de crecer espiritualmente hablando es ser hacedores de la palabra de Dios, es separándonos vez tras vez, hermano, de toda mundanalidad que esta vida y que este mundo nos ofrece. Así que, hermanos, estamos viviendo ya, tengo que terminar por causa del tiempo, a fin de que este sermón pueda salir tal como se predicó completamente y en tiempo y forma allá donde está usted escuchando. Pero estamos viviendo ya en la 11ª hora, la última hora. ¿Por qué nos atrevemos a asegurarlo? Porque las señales que la palabra de Dios dio para hacer evidente esto ya es una realidad. La tibieza espiritual de la iglesia es una de las señales. El orgullo espiritual en la vida de los miembros de la iglesia es evidente. En todo soy enriquecido, no necesito nada, no necesito la iglesia, no necesito quien me enseñe, Dios me habla a mí de manera personal. Orgullo espiritual, falta de humildad, tibieza y tantas cosas que la Biblia anunció como una señal de que el fin ya estaba cerca. Principio de dolores, todavía no el fin, gracias a Dios porque tenemos el tiempo para hacer lo que no hemos hecho, pero la invitación es a que aprovechemos de veras de una manera plena todos los momentos que nos queden. ¿Para qué? Para llevar nuestra carne a la cruz de Cristo, nuestra vieja naturaleza, para que de esta manera nosotros, amada iglesia, entonces nos adueñemos de cada porción del carácter, la naturaleza del Señor Jesucristo, porque no tenemos ya mucho tiempo para hacerlo. El Señor es un buscador. El Señor lo que va a buscar es estatura para a la hora que Él recompense, a la hora que Él va a pagar. Acuérdense que Jesús dijo en Apocalipsis 22, debe de ser ese capítulo, Él dijo que pues ya, Él venía pronto, pero que no venía sin nada, sino que venía con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Así que el Señor lo que va a buscar en nuestra vida es estatura. Lo que el Señor va a buscar en nuestra vida es crecimiento espiritual, para entonces darnos ese galardón que está basado en la madurez espiritual, no en los años de cristianos, no en los años de ministerio, no, simple y sencillamente en el desarrollo espiritual. Que Dios nos ayude para redimir el tiempo, aprovecharlo a lo máximo. Amada iglesia, Monte Sinaí, y a las misiones, Ríos de Agua Viva y Filadelfia, y a todo aquel que estuvo escuchando este mensaje, mi deseo es de que no echemos en saco roto lo que oímos. Tenemos el tiempo todavía para seguir adelante. Y hermanos, que Dios nos bendiga a todos y nos guarde. Amén. Si yo pudiera verte allí, distante en cruel cruz, muriendo humillado y con dolor, como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me
dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe huir y tu costado ver sangrar, si yo pudiera así sentir